Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar, nueva declaración informativa de precios de transferencia, contenidos y detalles. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton, junto con Melina Segura, gerente de Precios de Transferencia de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa con 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar nuestro espacio del día de hoy, tenemos el detalle del próximo jueves. El próximo webinar que vamos a realizar es los nuevos colaboradores. Descubre el poder de los bots en la automatización de procesos. Esto a cargo de Alexander Granados, socio de VPS de Grant Thornton, y Luis Montero, consultor de Grant Thornton. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y pueden encontrar todo el detalle de la información de nuestros servicios y también, obviamente, de estos espacios de webinar que realizamos semana a semana. Además, la grabación de estos espacios los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Y también les ofrecemos nuestro podcast, Café Grant Thornton. Lo pueden encontrar en Spotify. Ya tenemos 101 episodios publicados para que puedan escuchar diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Nada más antes de darle la palabra a Melina y Alonso sobre este tema que tenemos específicamente el día de hoy, vamos a realizar un desayuno ejecutivo. En los próximos días en nuestras redes sociales encontrarán la fecha y hora en que lo vamos a realizar para que obviamente tengan la posibilidad de empaparse más de esta nueva obligación que es muy importante en tema de precios de transferencia. Pero vamos a iniciar dándole la palabra a nuestros expositores del día de hoy. Y los buenos días a Melina Segura, gerente de precios de transferencia. Buenos días, Melina. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que esta presentación sea muy provechosa para todos. Gracias, Melina. Ahora le damos la palabra a Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, que además va a iniciar con la presentación. Buenos días, Alonso. Hola, hola, buenos días a todos. Encantados de compartir con ustedes el día de hoy de esta manera virtual. Como bien lo mencionaba Steven hace unos minutos, también estamos organizando eh, una oportunidad que tengamos para vernos de manera presencial y que podamos tener un acercamiento mayor con un tema como el que traemos hoy, que básicamente revive las personas que están conectadas en esta charla, que nos conocen y ya han estado en otras charlas con nosotros, inclusive realizando proyectos con nosotros, sabe que yo utilizo mucho aquella comparación del cuento de Pedrito y el Lobo, en que estábamos diciendo siempre, mire, ya viene, ya viene, ya viene la informativa, ya viene la informativa. Y bueno, hoy finalmente Pedrito sí puede decir que viene el lobo y parece que ahí sí en el horizonte se asoma el lobo. Em, Tenemos esta nueva declaración informativa, una declaración informativa que ha sido esperada durante muchísimo tiempo, que tenía una serie de incertidumbres, por decirlo de alguna manera, que no teníamos claro por dónde iba a estar los contenidos que la Administración Tributaria iba a esperar que nos tocara llenar. Para los que tenemos algún poquito de experiencia en declaraciones informativas de otras jurisdicciones, especialmente en Centroamérica, pues teníamos alguna idea, como decimos por aquí, de dónde podrían venir los tiros en el sentido del contenido y ya ahora se van aclarando los nublados del día. Entonces, el día de hoy la idea es enfocarnos precisamente en comentar con ustedes cuáles son un poco los antecedentes de esta declaración informativa, porque esta declaración informativa, conceptualmente hablando, no debería tomarnos por sorpresa, más sin embargo, ya ahora sí su cumplimiento es algo completamente nuevo, es algo que vamos a repasar por aquí. Vamos a ver algunos aspectos importantes de su tema de cumplimiento, de quiénes son las personas que lo tienen que hacer, cuáles son los riesgos de no cumplir, de no entregar, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, digamos, la parte más fuerte y más importante de todo esto, pues básicamente vamos a proyectar un modelo
que hemos diseñado para esta presentación de la declaración informativa, en la que el cual nos vamos a dar una idea de cuáles son los contenidos y cómo nos va a tocar llenar propiamente la misma, lo cual pues deviene en un aspecto creo que es muy, muy importante, y es en el hecho de estar preparados. Es difícil pensar en que va a existir una suspensión de esta declaración informativa. Puede que existan algunos aspectos que en este proceso de consulta, que más adelante explicaremos en qué consiste, vayan a necesitar cambiarse, pero la realidad sea dicha es que parece que ya este formato es casi el que nos va a tocar trabajar. Entonces, es algo que ya viene, es algo que ya nos dieron una muestra, es algo que ya nos están alistando. Entonces, va a ser muy importante que si al día de hoy todavía estamos en el grupo de contribuyentes que no ha realizado su estudio de precios de transferencia 2024, o peor aún, que todavía existen algún tipo de ellos en la calle, de que del todo nunca ha hecho nada del tema de transferencia, pues es un momento para ya decir, bueno, el pasado pasado, y empecemos a trabajar en el futuro, porque nos toca eventualmente venir a cumplir con esto. Entonces nosotros encantados de poder discutir con ustedes esto hoy, de comentarlos y de nuevo invitarlos y que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros correos de mercadeo, a la fecha y hora en la que estaremos haciendo este mismo seminario o un seminario muy parecido a este, de manera presencial, en el que no solamente vamos a mostrar esta declaración informativa que veremos aquí ahora, sino que también vamos a abarcar otros temas de precios de transferencia, y sobre todo de manera presencial. Si bien es cierto, hoy tenemos también apertura de atender todas las consultas que sean necesarias, de manera presencial también a veces nos permite estar en un ambiente más consultivo y que por tanto podemos atender más de sus observaciones. Habiendo dicho esta pequeña introducción, vamos inicialmente a arrancar con algunos antecedentes de esta declaración informativa, y dejo a Melina que nos vaya explicando un poquito por qué esta declaración informativa no nos debería agarrar tantísimo por sorpresa. Adelante, Meli. Como nos comentaba Alonso, el tema de precios de la declaración informativa de precios de transferencia en realidad no es nuevo, ni en la región ni en la normativa costarricense. Costa Rica es de hecho uno de los últimos países en la región en implementar este tipo de declaraciones informativas. Si bien es cierto, ya se venía mencionando desde hace bastantes años. La primera mención de esta declaración estaba en el decreto 37898H, en el artículo 8. Recordemos que este fue el primer decreto específico, la primera norma específica en Costa Rica, en donde ya se hablaba de precios de transferencia y se establecieron los primeros parámetros respecto a este tema, la necesidad de hacer un informe de precios de transferencia para analizar las transacciones con partes vinculadas, las metodologías y demás generalidades. En este artículo 8 del decreto, pues ya se mencionaba que se iba a establecer en algún momento esta obligación de la declaración informativa. Ya más concretamente, la resolución 44/2016 de la Dirección General de Tributación nos implementó una declaración informativa. Se hablaba de una obligación que iba a empezar en los años 2015 y 2016 y que se iba a implementar a partir de junio del 2017. Sin embargo, en 2017, unas semanas antes de que ya debiera quedar en firme esta declaración, pues sale una nueva resolución, la 28/2017, que suspende esta obligación porque aún no se encontraban en firme cuáles eran los medios por los que se debía presentar la declaración informativa. Esta suspensión indefinida se extendió por bastante tiempo y es con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando se incluye el artículo 81 bis en la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando se hacen las modificaciones en el reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta asociadas con el tema de precios de transferencia, cuando en el artículo 72 pues se retoma este tema y se vuelve a hablar de que se va a implementar una declaración informativa. Ya más concretamente, pues ahora sí tenemos este borrador que se publicó hace algunos días, en donde ya se incluyen detalles como, por ejemplo, los contenidos que va a solicitar esta declaración, que el primer año va a ser el 2024, cuándo se debe presentar y demás detalles que vamos a ver pues más adelante en esta presentación. Sí, tal vez algunas de las cosas que importantes de rescatar acá
es de nuevo, estábamos con el famoso cuento de Pedrito y el Lobo, se nos avisó en algunas ocasiones con suficiente tiempo de antelación el hecho que una declaración informativa. De hecho, en el año 2016, si bien es cierto, no tuvimos un formulario como el que vamos a ver hoy, sí tuvimos contenidos. Ya de hecho, algunos de los contenidos que vamos a ver hoy se extienden precisamente de esa famosa DGTR 44/2016. Hay algunas cosas que sobreviven de ella conceptualmente, pero ya aquí nos venía diciendo importante el tema de eventualmente tener que hacer una declaración informativa. Y aquí hay una de las cosas que si bien es cierto, lo hemos dicho a través del tiempo, em, pero aún así se mantuvieron en el mercado durante varios años, generando un poquito de confusión. Ese cuando hablamos del tema de pedotransferencia, em, el tema de la declaración informativa es un requisito o es una obligación completamente separado del estudio, cosa que durante algún tiempo generó confusión, a pesar de las aclaraciones, y que en algún momento em, generó que empresas o que contribuyentes pues dijeran, no, mira, es que el tema de transferencia todavía no está vigente, todavía el tema de transferencia no tenemos que empezar a hacer nada cuando estábamos confundidos con la informativa. Es importante que tengamos claro, más allá del tema informativo, de que no vamos a hablar del génesis de la obligación del estudio de transferencia porque ya eso es enano de otro cuento, pero sí tenemos que decir que ya peso de transferencia en Costa Rica está al menos en la obligación de tener que tenerlo, una obligación madura. Ya tenemos más de 10 años que la normativa de transferencia se instauró en Costa Rica. Ya este es el año 12 en el que tenemos que cumplir precisamente con esta obligación. Vean que no estamos hablando de 2, 3 años, estamos hablando de 12 años en los cuales ya tengo que cumplir con este tema de una presentación, de tener un estudio de transferencia. Entonces es muy importante no confundir el estudio como tal, que siempre tuvimos que haberlo tenido en la medida que tuviéramos transacciones con empresas vinculadas que me influyeran en la determinación de la base imponible, y esto que se viene nuevo es una declaración informativa. ¿Por qué nos gusta decir esto? Porque como vamos a analizar más adelante, nos vamos a dar cuenta de que a diferencia del estudio de precios, que aplica a toda la masividad de contribuyentes en la medida que cumplan con ese requisito de tener transacciones con partes nacionales, locales o foráneas, que afecten la base imponible del impuesto, em, hay una serie de contribuyentes que ahí sí, no todos, bien focalizados, que son los únicos que les va a tocar llenar la informativa. Entonces, esta informativa no es para todo el mundo, pero el informe de precios sí. Entonces, algo que tenemos que señalar, tenemos que separar, tenemos que tener absolutamente claro para no confundir una obligación con otra, porque de todas maneras también van a tener periodos de cumplimiento distintos, multas similares, pero por aplicación distinta, o sea, me podrían multar por dos aspectos separados, y esta separación de obligaciones pues tenemos que tenerla absolutamente claro para evitarnos algún sobresalto con este tema. Entonces, para conclusión de este tema inicial, no debería tomarnos excesivamente por sorpresa. Ya tuvimos una primera vista de más o menos por dónde andaban los contenidos, y ahora tenemos esa confirmación de esa vista inicial en el cual nos dice, ok, esta es la manera en la que vamos a llenar dicha declaración. Habiendo entendido un poco los alcances o los antecedentes de esta declaración, pues entonces ahora vamos con este tema. Lo primero que tendríamos que decir de esta nueva declaración informativa es que el documento actual que estamos viendo es un borrador. Es un borrador. De hecho, el plazo para recibir consultas, ahorita vamos a explicar un poquito eso en detalle, se amplió porque ya este borrador de declaración informativa se ha publicado 2 veces. El primero aparentemente contenía algunos errores que fueron corregidos un par de días después. Entonces, este es un proyecto de resolución que, cumpliendo con ciertos requisitos que establece el Código de Normas y Procedimientos y Tributarios, está en consulta. Eso quiere decir que todos los contribuyentes tienen la oportunidad de enviar al Ministerio de Hacienda
observaciones sobre ese documento. Y eso es muy importante decir porque ya sea a través individual o a través de las cámaras empresariales, se están haciendo llegar observaciones a este documento. Algunas de estas las podemos comentar un poquito ahora en el tema de qué hemos observado nosotros, que tal vez es conveniente solicitar cambios o solicitar aclaraciones, pero esto es lo importante. Lo importante es que estamos precisamente frente a un borrador. Em, si tuviésemos que decirles a ustedes cuál es nuestro feeling respecto de este borrador, nos parece que para efectos de ciertas reglas que vamos a ver más adelante, hay oportunidad de mejora, hay oportunidad de solicitar al Ministerio de Hacienda que nos dé mejores condiciones en algunos términos, eso sin duda. Más sin embargo, términos de contenido, especialmente porque el contenido de de esta declaración informativa va a estar incluido como un formulario a llenar en TribuCR, realmente vemos poca posibilidad de que alguna modificación al formulario como tal exista. Al menos modificaciones que sean sumamente sustanciales. Puede que el nombre de una casilla cambie o que la explicación en el manual de llenado de una casilla cambie, pero el formulario como tal, pues vemos pocas posibilidades de que el mismo cambie, más allá de que existan algo otras cosas de sentido que podamos realizar. Entonces, arrancando con esta declaración informativa, pues bueno, un repaso. De hecho, por aquí algunas de las cosas, este es el primer tema en los cuales, por ejemplo, nosotros y algunos colegas también estamos solicitando algún tipo de aclaración en ese sentido, porque la redacción de los obligados a cumplir con esta declaración informativa, pues no es la más feliz, por lo decirlo de alguna manera. Debería estar más enfocada a no redactar cosas que ya están redactadas, como se incluye en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y básicamente lo que me dice es, bueno, cuando yo tenga contribuyentes que realicen operaciones nacionales y transfronterizas con empresas vinculadas y se encuentren clasificados como grandes contribuyentes nacionales o en régimen de zona franca, voy a tener que cumplir con esta obligación. Eso quiere decir que básicamente los grandes contribuyentes y las empresas en zona franca, por el mero hecho de existir, van a tener que realizar la declaración informativa. Aquí no tengo ninguna materialidad, aquí no tengo algún aspecto distintivo más allá del hecho fundamental de que deben existir operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas. Esa es la génesis de por qué existe un tema de precio de transferencia. Aquí, a nivel de grandes contribuyentes, es muy habitual que existan transacciones con vinculadas, y en el caso del régimen de zona franca me gustaría decir, y es casi un hecho, de que transacciones con partes relacionadas prácticamente son insalvables, porque muchas de las empresas que están localizadas en el régimen de zona franca después venden sus servicios o sus producciones o sus relaciones precisamente a sus partes relacionadas. Es la mayor cantidad de empresas en zonas francas las que tienen ese comportamiento aquí en Costa Rica. Entonces, de nuevo, lo primero que habría que decir es, con el mera existencia de este tipo de entidades, pues pareciera que vamos a tener que cumplir con el tema de esa declaración informativa. Y en un segundo grupo, que ojo, que aquí es muy importante, Meli, precisamente es para el resto del segundo grupo, que no estamos hablando que sean conceptos conjuntos, o no es que se tienen que cumplir ambas cosas, sino es que separado. En este segundo grupo te dejo explicar quiénes serían los que les corresponde llenar esta declaración. Correcto, en este segundo grupo vamos a tener todas las compañías que tengan transacciones con partes vinculadas, que ya sea de forma separada o conjunta, superen un monto equivalente a los 1.000 salarios base en el año correspondiente. Entonces, acá es muy importante tener claro que, como bien menciona la declaración, como bien menciona el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, las operaciones pueden ser de forma separada o conjunta. Entonces, si tenemos muchas operaciones pequeñitas, pero estas llegan a sumar ese monto equivalente a los 1.000 salarios base, aunque no seamos grandes contribuyentes, aunque no estemos en zona franca, pues vamos a tener que cumplir con esta obligación de la declaración. Como referencia, en este momento el salario base está en los 358.610. Entonces,
para que lo tengamos presente y para que pues vayamos identificando cuántos son los montos de nuestras transacciones, porque nuevamente, aunque no entremos en los primeros grupos, no seamos un gran contribuyente, no estemos en zona franca, pues sí tenemos que tener presente esta materialidad para saber si la obligación de la declaración informativa nos aplica. Sí, esa separación es muy importante para evitar confusiones. De nuevo, volvemos a repetir y algunas cosas ustedes pueden que vamos a sentir, nos van a sentir repetitivos, pero lo estamos haciendo adrede para que el mensaje lleve claro. Grandes contribuyentes o empresas en régimen de zona franca, básicamente, por el mero hecho de existir, en la mayoría de los casos les va a tocar llenar la informativa. ¿Por qué? Porque es muy normal, muy normal que este tipo de empresas tengan transacciones con partes relacionadas. Me atrevería a decir que en el caso de grandes contribuyentes hay un porcentaje menor de empresas que son grandes contribuyentes ellas por sí solitas, pero en el caso de zonas francas hay un porcentaje aún casi que mínimo, lo más cercano creo yo, cercano a cero, en que van a tener eso. Entonces ellas con solo existir nos va a tocar llenar esto. Ahora, el resto de contribuyentes, el resto de masividad de contribuyentes que hoy por hoy de por sí vienen haciendo religiosamente año con año sus estudios de transferencia porque tienen transacciones con partes relacionadas, nacionales o fronterizas, van a tener que ir a revisar sus transacciones para ver si la sumatoria o a nivel individual de ellas superan este umbral de los 1.000 salarios base. Y ojo, que es muy importante decirlo de esta manera. La norma lo que me dice es que este umbral es ya sea por una transacción individual o por la sumatoria en las transacciones. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros somos una empresa que le compra materia prima a una vinculada y después también tiene financiamientos con otra vinculada y también le paga servicios administrativos o servicios gerenciales a otra vinculada, yo voy a tener que ir sumando todos los montos de estas declaraciones para ver si en la sumatoria de todos estos montos supero los 1.000 salarios base. Salarios base que pesos más, pesos menos, estaríamos aproximadamente al día de hoy en 358.610.000 colones y que entonces eso me va a poner básicamente el tema de umbral de por dónde tendría que cumplir el tema de precio de transferencia. Entonces, por ahí es importante que lo tengamos claro, que estamos hablando de dos tipos de contribuyentes. Si yo no soy una empresa en zona franca, si yo no soy un gran contribuyente y la única transacción que tengo con partes relacionadas es una transacción de 100 millones de colones, pues entonces a mí no me va a tocar presentar la declaración informativa porque no estoy cumpliendo con ninguno de los criterios previamente establecidos. Ahora, si yo soy una empresa que es gran contribuyente o una empresa que está en la zona franca y solo tengo una transacción con una parte vinculada por 25.000 colones, igual me va a tocar llenar la informativa porque estoy entrando en los criterios que uno podría decir subjetivos, o sea, de sujeto de por qué tengo que presentar esta declaración. Y ahí me puedo mover en todas las demás. Ahí si yo soy una empresa que no está en zona franca, que no soy gran contribuyente, pero yo le vendo el 90% de mi producción a la vinculada y esos son 5.000 millones de colones, pues claramente voy a estar en este segundo rubro de los obligados tributarios. Entonces es muy importante tener esto claro para llevarnos una sorpresa de creer que solo son los grandes contribuyentes, de creer que solo son las empresas de zona franca, sino que para el resto de contribuyentes, para el resto de la masividad, sí voy a tener que estar haciendo este análisis todos los años, todos los periodos fiscales, que lo cual me puede llevar a otro escenario que puede ser muy interesante. Puede que en un periodo fiscal a mí me toque llenar la declaración informativa y en otro no, porque en un periodo fiscal sí superé el umbral de los 1.000 salarios base y en otro no. Si yo soy una persona que no es gran contribuyente en plena zona franca. Entonces, todos los años voy a tener que estar llevando el termómetro de esto precisamente para poderme asegurar de que estoy cumpliendo con este umbral de los salarios base. Algo muy importante que nos dice este borrador o este sujeto a consulta es los plazos de presentación. El
primer periodo que vamos a tener que cumplir con esta declaración informativa corresponde al periodo fiscal 2024 y de acuerdo con lo que nos indica este borrador, esa declaración se va a tener que realizar 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de esta resolución. Entonces, aquí vamos a depender de dos factores. Cuando se publique ya como versión final en la Gaceta la resolución de la declaración informativa y también dependemos indirectamente de cuándo va a salir el sistema TribuCR, que va a ser el medio a través del cual se va a tener que presentar esta declaración informativa. Entonces, este plazo pues se encuentra un poco abierto y todavía no tenemos una fecha definitiva de cuándo es que vamos a tener que presentar esta declaración 2024. Lo que sí es cierto es que para los periodos 2025 y en adelante, de acuerdo con el borrador, se van a tener que presentar 3 meses posteriores al cierre del periodo fiscal del que estamos hablando. Entonces, para la mayoría de los contribuyentes, que ahora el año natural coincide con el año fiscal y cerramos al 31 de diciembre de cada año, pues la fecha que correspondería es el 31 de marzo. Este es uno de los elementos que pues todavía se encuentra sujeto a discusión como parte de este borrador y pues ya tendremos que ver con la publicación en firme de la resolución de la declaración cuándo será el periodo que efectivamente tengamos que presentar estas declaraciones. Sí, aquí hay dos elementos que uno podría señalar que hasta lo que hemos conocido de otros colegas en la parte de transferencia y también de las cámaras empresariales en las cuales también Grant Thornton participa en su discusión de temas fiscales, son estos plazos. El primero, como mencionaba, vean que no es 6 meses posteriores al cierre fiscal en el tema del 2024, o vean que no son 6 meses después de que ya nos dan el banderazo de salida con TribuCR. No, vean que son 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la resolución, lo cual, como vamos a ver más adelante con más detalle, dependemos de la entrada en vigencia de TribuCR para poder llenar una declaración. Entonces, aquí uno de los aspectos de mejora o recomendación que estamos esbozando es, bueno, ya que me vas a dar un plazo del tema de la declaración 2024, fíjame ese plazo en función de la entrada en vigencia de TribuCR y no en función de otra cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa si si este plazo de presentación este borrador se publica en marzo? Ya empezaría a correr el periodo de 6 meses cuando sabemos o se rumora que es hasta junio que TribuCR comenzaría a regir. Entonces, algunos de ustedes podrían decir, bueno, Alonso, pero ya está el formato, uno puede comenzar a mover casillas y rebuscar el tema de la información. Lo que pasa es que en nuestra experiencia de llenado de declaraciones informativas, las declaraciones informativas no son un formulario abierto que te permite llenar de todo. Dependiendo de tu serie de selecciones y los síos o no, o el tipo de transacción que llenes, ahí se van a ir abriendo y cerrando casillas. O sea, la declaración informativa es un ser vivo que va abriendo y cerrando opciones conforme sean tu selección. Entonces, aquí sí existe un poco de preocupación de que considerando de que TribuCR va a comenzar a funcionar por ahí en la primera semana de junio, que es lo que han dicho nuestras autoridades, pues entonces mejor lígueme esta entrada en vigencia el 2024, esta primera declaración informativa, a que ya yo tenga disponible TribuCR y pueda mover y pueda testear todas estas variables de una declaración informativa. De forma que yo no vaya a perder el tiempo, dizque preparándome, que eso hay que hacerlo, sin duda, pero esperando que la declaración informativa se comporte informáticamente hablando de una manera y cuando llega a la realidad me doy cuenta que que se comporta de otra, otorgándome un plazo muy corto. Entonces, algo que por ahí creemos que hay una oportunidad de mejora. Y lo otro son ya de los periodos 2025 en adelante. La otrora resolución 44/2016 nos establecía un plazo mucho mayor para cumplir con esta información. Nos decía que el plazo para cumplir con la declaración informativa era el último día hábil del mes de junio de cada año. Eso decía la antigua resolución. Y ahora nos están poniendo aquí 3 meses posteriores al cierre del periodo fiscal autorizado por el contribuyente. Y ojo, si nos ponemos en el contexto adecuado de cuando esa resolución 2016 inició, en ese año 2016 ni siquiera todavía habíamos hecho la reforma del 2019.
Eso quiere decir que la mayoría de los contribuyentes o una buenísima parte de ellos que les tocaría llenar la declaración, inclusive tenían cierre fiscal a septiembre. Y aún así se había dicho, mira, tienes hasta el último día hábil de junio del año siguiente. Eso le da un plazo de, en el mejor de los casos, de 9 meses y en el peor de los casos, de 6 meses para poder cumplir con esta obligación. Aquí sentimos que ese plazo se ha cortado, nos parece que de una manera abrupta. La otra cosa es que quedamos encerrados para los que tenemos experiencia en el llenado de declaraciones informativas en la región centroamericana. Sabemos que hay dos grupos de declaraciones. Aquellos países que te hacen llenar una declaración informativa en conjunto con tu declaración de impuesto de renta, supuesto que evidentemente nosotros no queremos, porque todas las declaraciones de impuesto de renta en la región, Costa Rica es el que la presenta más temprano. Todas las demás la presentan más tarde. Costa Rica presenta a mediados de mayo y todas las demás, mediados de marzo, perdón, y las demás la presentan a finales de marzo, la presentan en abril, inclusive en algunos casos hay una posibilidad de solicitar prórroga de presentación. Eso Costa Rica no lo tiene. Y en el otro extremo, declaraciones informativas, como puede ser el caso de Panamá, se le otorga un plazo bastante amplio después de la presentación de la declaración para cumplir con de la declaración de impuesto de renta para cumplir con la declaración informativa. Entonces aquí sí creemos que debería haber una opción de mejora. Aquí sí creemos, y la mayoría de consultores estamos pidiendo básicamente lo mismo, que existe la esperanza de que en el documento original pues se otorgue, creemos, al menos un plazo de 6 meses después de que haya terminado el periodo fiscal para cumplir con esta obligación, lo cual eso nos parece razonable, siendo 3 meses, pues un plazo tremendamente corto, en el cual durante esos primeros 3 meses del año siempre es donde estamos en la parte más complicada de requerimientos tributarios, que es la otra cosa que sorprende, es poner una declaración informativa, es poner un requerimiento adicional tributario en los primeros meses en que estamos tremendamente recargados. Esos primeros 3 meses son en los que tenemos que llevar a cabo las declaraciones informativas que todavía están vigentes. Nos toca llevar a cabo también la declaración de impuesto de renta. Tenemos la coordinación más fuerte de los estados financieros auditados cuando yo toca tenerlos a mano en caso de un requerimiento tributario, etcétera, etcétera. Esos primeros 3 meses del año son los más cargados de obligaciones como para meterle una obligación más. Entonces aquí tenemos la esperanza de que a futuro este plazo se modifique. En cuanto al medio de declaración, pues sí se deja claro en este borrador que la declaración se va a presentar a través del sistema TribuCR, que es este sistema que está implementando la Dirección General de Tributación, y una especificación que se indica es que la presentación por otros medios y formatos se tendrán por no presentados. Entonces, esto nos dice únicamente a través de este sistema vamos a poder presentar la declaración. Únicamente de esta manera se va a tener por presentada, y entonces algo importante acá es que esto va a ser vinculante tanto para los contribuyentes como debería serlo para los auditores y para la parte de tributación, que van a tener acceso a este formulario a través de este sistema propio que están desarrollando. Aún no se ha lanzado en vivo ya este sistema, aunque como nos comentaba Alonso hace unos minutos, pues se habla o se está planeando que sean los primeros días del mes de junio en donde ya salga este sistema a disposición de todos los contribuyentes. Lo cual de nuevo lo que nos hace es repetir un poco la preocupación anterior, y es que, ojo, porque la misma resolución nos está diciendo que es TribuCR y nada más. Entonces el plazo de 6 meses se corta. ¿Cuándo voy a tener TribuCR? ¿Qué oportunidad voy a tener de testear la declaración? Y cualquier otro método o formato se dará por no presentado. Eso también es importante porque al día de hoy, si bien es cierto, no estamos obligados a presentar ninguna declaración informativa, nos hemos topado en algunos procesos de fiscalización en que el auditor quiere entender un poquito las transacciones de forma más resumida, más allá de que le hemos dado el estudio de transferencia, y nos manda a pedir que le entregamos información en un formato que se parece muchísimo a lo que ellos pretendían implementar en la 44/2016. Eso quiere decir que en adelante simplemente vamos a tener una declaración informativa presentada en ese sistema. Si el auditor quiere revisar algo, ya lo va a tener porque ya lo hemos entregado.
y yo no voy a tener la oportunidad de presentar ningún formulario por fuera, ningún formato distinto, ninguna información adicional y sobre todo quitar alguna información, porque más bien, como vamos a ver en la siguiente filmina, me puedo llegar a meter en un problema de multa y de normativa que también es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, aquí sí quedamos amarrados completamente a Tribu CR y por eso es un poquito, digamos, la expectativa, incertidumbre, ansiedad, si quisiéramos ponerle algún otro calificativo de los contribuyentes, no solamente tener acceso a Tribu CR, sino que los plazos que voy a tener para cumplir con mis obligaciones tributarias en un momento en el que ya a Tribu CR se le suba el switch y todos tengamos acceso, sea un plazo suficiente para no llevarnos una sorpresa. De nuevo, podemos hacer un montón de cosas y de hecho lo recomendamos muchísimo para prepararnos para esto. No lo dejen para junio. No lo dejen para julio, no lo dejen para agosto. Hay que empezarlo ya. Hay que prepararse ya. Hay que hacer los estudios de 2024 y planificarlos ya. Hay que hacer un modelo de declaración informativa más o menos establecido ya. Todo eso tenemos que hacerlo ya, no podemos esperar. Tenemos que empezar a planificarlo desde ya. Pero aquellas particularidades informáticas que siempre tienen los formularios y que a veces en el ambiente tributario hemos dicho que en muchas ocasiones a veces manda más el formulario o manda más el sistema de lo que manda una resolución o lo que manda la ley, bueno, solo vamos a poder aplicar o solo vamos a poderlo testear precisamente cuando esté en vivo. Entonces, para nosotros será muy importante y también para ustedes, en el caso de que vayan a enviar observaciones en este proceso que me parece cierra el 28 de febrero para recibir observaciones de esta declaración, es precisamente solicitar ampliaciones de plazo, solicitar en referencia, mira, yo quiero verlo, yo quiero testearlo primero en el tema de tribu CRR para efectos de no llevarnos ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque el siguiente tema, y lastimosamente es un tema feo de hablar, que no es agradable de hablar, de que siempre es incómodo, de ahí esto va a ser una informativa, va a ser una declaración oficial. ¿Y qué pasa cuando yo no cumplo? Pues tengo sanciones. Y aquí, si bien es cierto, ya habían existido algunos pronunciamientos por ahí de por dónde podrían dar multas en otros cumplimientos de peso de transferencia, ya en esta declaración se va a comportar como otras declaraciones informativas y nos advierten de una vez que estamos en presencia, por en caso de incumplimiento, de lo que me aplica el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Aquí sí nos hemos tomado el atrevimiento de transcribir literalmente lo que dice ese artículo 83 del Código, precisamente para que ustedes lo puedan tener en su material, lo puedan ver, lo puedan analizar y aquí lo puedan repasar con nosotros. Básicamente, el artículo 86 me indica que en el cumplimiento del suministro de información, en el caso de incumplir total o parcialmente en el suministro de información dentro del plazo determinado por la ley, el reglamento o la administración tributaria se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor. Entonces, vean, aquí hay un tema que también hay que entender. Cuando estas sanciones por incumplimiento se refieren al 2% de los ingresos brutos, precisamente habla de los ingresos brutos del periodo anterior en el que se aplica el tema normativo. Y entonces vean que a mí me puede salir carísimo. No solamente un incumplimiento total, también un incumplimiento parcial. Aquí vamos a hablar también algunos detalles de esto, pero me puede pasar como en las declaraciones informativas. Miren, no es que no la presenté, pero se me olvidó una transacción con partes relacionadas. Bueno, ¿qué tan materiales esas transacciones eran de la totalidad de la declaración? Es algo que también este artículo 83 pues modela un poquito para medir el tema de incumplimientos, pero vean que por aquí anda el tema de una sanción fuerte. Una sanción que tiene un piso y que tiene un techo, o sea, tiene un piso de 3 salarios base y tiene un techo de 100 salarios base, pero vean entonces que dependiendo del tema de salarios base podemos estar hablando de una multa entre 70 y 80 mil dólares simplemente por haber presentado la declaración total o parcialmente fuera del plazo determinado. Entonces, algo que si bien es cierto, ahora la Administración Tributaria va a tener más información de mis transacciones partes relacionadas, puede que en algunos momentos ellos no logren recaudar a través de encontrarse algo raro en esta declaración, pero sin duda pueden recaudar a punta de multas. Entonces, esta multa tiene también etapas de
¿cómo se llama? Reducción, si yo entrego información en el plazo que me lo piden, y también dependiendo de los registros no declarados, si están en el rango del 10, del 25, del 50 o del 75%, pues también voy a tener la posibilidad de reducir la multa en ese mismo tipo de porcentaje. Entonces también es importante cuando digamos a determinar que cometimos una omisión o un incumplimiento, ver el tamaño de ese incumplimiento para poder estimar por dónde podrían dar la multa que nos pueden aplicar. Pero vean cómo ya en esta declaración informativa empieza a correr todo lo que hablamos del 83 y tenemos que tomar en cuenta todos estos detalles del artículo 83. Ahora, este artículo 83 no solamente tiene un tema de incumplimiento, sino también tiene un tema de errores. Y es cuando yo llené la declaración, por ejemplo, en esta informativa, la transacción estaba, pero alguna de las casillas que llené tiene un error. Entonces ahí sí, básicamente, la sanción por error, por cada registro incorrecto, aquí tendría que entender uno que por cada casilla que yo haya llenado y tenga que corregir de una declaración informativa, pues voy a tener entonces un 1% de un salario base de multa por cada corrección. Entonces, vean que inclusive este párrafo cierra que la Administración Tributaria se encuentra facultada para no aplicar esta sanción cuando existe un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor. En este borrador de resolución, pues se habla precisamente que el artículo 83 estaría en función de su aplicación si solo si no se da algo de fuerza mayor o algo achacable a la administración tributaria. Entonces, por ahí también vamos en esa línea de que qué pasa si en algún momento se cae TribuCR, algo pasa con los servidores, tuvimos un bloqueo, tuvimos un hackeo, como nos ocurrió hace unos años atrás, pues entonces en esos casos de fuerza mayor, pues podría existir un incumplimiento que no estaría sancionado. Esto, pues inicialmente son los aspectos generales de quién es la gente que lo tiene que cumplir, cuáles son las sanciones que tenemos que tener. Ojo que vamos a punta de TribuCR, pero estoy seguro que ustedes no se conectaron a esta charla solo para hablar de eso y nosotros tampoco estamos aquí solo para hablar de eso, sino que lo que nos interesa es ir de manos a la obra y ver de qué se trata. Bueno, ¿qué es lo que me va a tocar llenar en esta declaración? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se come? ¿Cómo podemos empezar a tener algo inicialmente palpable? Bueno, a partir de ahora nos vamos a mover de esta presentación de PowerPoint y nos vamos a mover un archivito que hemos preparado para presentar aquí, que es básicamente una simulación de esta declaración informativa. Y sobre esta simulación de declaración informativa vamos a ir comentando cosas. Nos van a disculpar porque nos vamos a salir de este formato de presentación que todo el mundo conoce tan bonito de PowerPoint y nos vamos a mover un Excel. Un Excel porque por el momento es, digamos, la herramienta con la que tenemos para ir modelando esto y sobre la cual vamos a ir discutiendo poco a poco. Permítanme un segundo, voy a solicitarles un poquito de paciencia de su tiempo para salirme de aquí y movernos a un Excelito que les hemos tenido preparados para el día de hoy. Permítanme un segundo. Me confirma aquí interno si ya estamos en vivo, porfa, con el Excelito. Creo que sí. Ok, muy bien. Entonces, Meli, si gustas, te dejo iniciar aquí. Y ahora sí, señores, estamos viendo aquí lo que se supone que eventualmente va a ser el en vivo de una declaración informativa, de nuevo con sus bemoles, de que no sabemos aquí cuáles casillas ya en el sistema de tributación se van a abrir, se van a cerrar de forma automática, pero empezamos a discutir un poco qué es lo que nos va a tocar llenar. Adelante, Meli, te dejo con la primera sección. Correcto, el borrador nos indica que vamos a tener que llenar diferentes secciones. Entonces, en esta sección A, lo que vamos a tener que completar es básicamente información general. Si estamos o no dentro del régimen de zona franca, cuál es el periodo que estamos declarando, si estamos presentando una declaración informativa que rectifique alguna que ya hemos presentado anteriormente. Y pues si hay algunas casillas también que según nos indica este borrador, pues se van a llenar automáticamente por parte del sistema. Por ejemplo, el número de la declaración que se está presentando, la razón social o el nombre del obligado tributario, porque pues es parte del sistema obviamente, y también en caso de que sea una rectificativa, cuál es el número de declaración que se rectifica. Acá hay una nota, en esta sección, en el borrador se presenta una nota aclaratoria en donde se menciona que podría haber información prellenada respecto a las
a las empresas vinculadas. Esta es una de las consultas que estamos presentando para que se detalle más cuál es esta información prellenada que se va a presentar y también cuál sería el origen de la información. Si es específicamente para el caso de las rectificativas, que entonces pues sí, ya habría información que subimos nosotros mismos al sistema, o si no es respecto a esta casilla, entonces de dónde sería el origen de esta información prellenada. Sí, esa es una primera sección que es, podríamos decirlo, pues bastante general. Es muy parecido al inicio de otras declaraciones que tenemos hoy aquí. Inmediatamente llegamos al tema de la sección B, que aquí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿cómo se va a comportar el sistema? Y es la mención de las empresas vinculadas. Y aquí uno le gustaría decir de que debería existir o el sistema debería comportarse de alguna manera en que yo haga un registro o una inclusión inicial de cuáles son las empresas vinculadas y después voy poniendo cada una de las transacciones que tengo con ellas. Porque si de no ser así, en caso contrario, imagínense que por cada transacción que tengamos que llenar vamos a tener que volver a completar la información de la vinculada que ya informamos. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos aquí es que yo voy a meter primero una serie de cosas de mis empresas vinculadas, que ya vamos a repasar de qué se trata, y entonces van a quedar, esperamos, esa lista de vinculadas registrado, y después simplemente vamos a tener que seleccionar cuál es el tipo de transacción que vamos a hacer con cada vinculada. Vean que algunas de estas cosas ya las pide el estudio de precios de transferencia. Yo necesito saber cuál es el número de identificación o la cédula, el número de identificación tributario, el famoso TIN o el famoso ITIN, dependiendo de qué país estén, precisamente en el caso de empresas de afuera, pero también si yo tengo una empresa vinculada local, pues el número de identificación, cuál es el nombre o la razón social de esa vinculada. Muy importante, porque a veces estas son cosas que para el efecto del estudio de precios no necesariamente se preguntan y que ahora me la va a pedir la declaración informativa. Bueno, ¿cuál es la actividad económica de la empresa vinculada? Eso para efectos externos, pues vamos a tener que preguntar, pero también para empresas locales, pues va a haber que revisar por ahí también qué tenemos inscrito en el 140 como actividad económica, porque yo sé que tal vez es pedir mucho, pero si yo tuviese en este llenado un número de identificación tributario y el sistema estuviera amarrado de forma total, pues esta actividad económica debería estar ligada al 140 de la contraparte, al menos para transacciones locales. No va a ocurrir así para transacciones foráneas. Y el país donde se ubica la empresa vinculada, pues básicamente es el que nos va a tocar complementar por acá de dónde está y hacer ese registro. Vean que esto también lo pide la declaración informativa y muchas veces como consultores de peso de transferencia, nosotros hacemos muchas preguntas del tema de vinculación porque ya lo incorporamos precisamente en el estudio. Y es que vamos a tener que seleccionar un criterio de vinculación. Aquí, de nuevo, los criterios de vinculación que están en esta declaración y que están en este borrador, no puedo decir que son iguales, porque aquí también vamos a tener que solicitar que no redactemos cosas, pero son 99.9% similares a los que establece el reglamento de la ley de impuesto de renta. Hay algunas palabritas que se cambiaron por ahí, que estamos solicitando que mejor no las cambiemos, que mejor las mantengamos tal cual están en el reglamento, precisamente para guardar las líneas jerárquicas de las normas, pero estamos hablando con los criterios de vinculación que ya hoy existen y todos ustedes conocen, que son aplicables precisamente para el tema de llevar a cabo el estudio de precios. Aquí simplemente voy a tener que indicarse en la tributación cuál es la razón por la cual estamos estableciendo que esta es una empresa vinculada. Y aquí, el siguiente dato que nos corresponde meter en esta parte es un dato en el que nos vamos a detener, Melina y yo, un momento con más detalle, que empieza el tipo de operación. Y aquí no es que a mí se me va a ocurrir ponerle el nombre que yo quiera al tipo de operación que yo estoy haciendo con partes relacionadas, sino que me voy a ir a un menú que ha sido definido previamente por la Administración Tributaria y que se encuentra en la tabla número 2, que estas sí se las vamos a mostrar con tema de detalle para empezar a analizar algún tipo de concepto. Lo primero es que hay que decir es que simplemente para nivel de nomenclatura, todos los 11.100 estamos hablando de transacciones de ingreso y todos los 11.200 estamos hablando de transacciones de costo o transacciones de gasto, que es la diferenciación de uno y otro. Pero a partir de esta tabla, Meli, podemos ir viendo nombres interesantes
de cómo están los tipos, de cómo vamos a tener que clasificar y cómo algunas transacciones puede que no necesariamente el nombre específico esté aquí, pero lo vamos a tener que calzar en algunos de estos códigos. Así es, aquí vemos que como hemos conversado en otros webinars, como hemos conversado con nuestros clientes, la lista de transacciones que son sujeto de análisis y que deberíamos considerar en el informe de precios de transferencia es muy amplia. Estamos hablando de transacciones de venta de bienes, ya sea producidos, ya sea para materias primas, ya sea productos ya terminados para únicamente su distribución. Estamos hablando de una lista de servicios también muy amplia, entonces, por ejemplo, transacciones que son muy comunes son las de servicios administrativos entre compañías relacionadas, las de servicios corporativos o gerenciales entre compañías relacionadas. Todo este tipo de servicios vamos a tener que declararlos, deberían de estar incluidos en nuestros informes de precios de transferencia también, e incluso hay otras categorías que son mucho más amplias, en donde se indica otros servicios profesionales diferentes a los que ya se han mencionado. Entonces, deberíamos de poder identificarlos y tener muy claro si los servicios que prestamos, que recibimos, si los bienes que compramos o que vendemos a las partes relacionadas entran dentro de alguna de estas categorías específicas acá o tendrán que ir en esas categorías en donde se indican otros. Estamos hablando también de transacciones a nivel financiero, servicios financieros, por ejemplo. Estamos hablando también de transacciones relacionadas con intangibles, por ejemplo, pago de regalías, por know-how, por marca, por patentes, etcétera. Estamos hablando también de transacciones de comisiones. Se especifica también para operaciones de arrendamientos, nuevamente, ya sea ingresos, como vemos en esta lista en los 11.100, o también las contrapartes para los costos y gastos, que son los códigos 11.200, como nos mencionaba Alonso. Entonces, como vemos, es una lista muy amplia, muy detallada de los servicios y nuevamente es muy importante que vayamos identificando y estudiando esta lista con las transacciones que tenemos identificadas con nuestras partes relacionadas para que podamos ir clasificándolas en estos códigos y pues ya tengamos identificado lo que vamos a ver en las secciones en adelante, que es también qué información detallada se nos pide en la declaración respecto de cada uno de los tipos de transacciones que se ven acá. Sí, aquí llama la atención cuando uno comienza a ver la lista de transacciones, que en algunas estamos viendo, por lo decirlo de alguna manera, transacciones atípicas que ahora son reportables. Algunas, tengo que ser honesto, no me generan tanta preocupación porque en realidad son bastante atípicas, pero hay otras que sí me generan algo de preocupación precisamente pensando porque algunas de estas no se documentan del todo en el estudio de periodo de transferencia porque no son transacciones que me afectan la base imponible del impuesto y en otros casos también preocupa por el concepto de la materialidad de los 1.000 salarios bases que hablamos que van a tener todos los contribuyentes. Lo primero es el tema de enajenación de acciones o venta de derechos sociales. Es una transacción bastante atípica, tal vez hasta no me genera en exceso de preocupación, porque la mayoría de veces no es el gran contribuyente, ¿cómo se llama? El gran contribuyente o la empresa en zona franca o las empresas con más de 1.000 salarios base de transacciones, porque usualmente ellas no venden sus acciones ellas mismas, ellas no venden sus propias acciones, sino que esa venta o enajenación de acciones está más enfocado en sus socios cuando venden esas acciones. Entonces, por ahí puede que esa transacción, si bien es cierto, se menciona aquí, pues no sea tan normal que ocurra. Pero ¿cuál es algo que, por ejemplo, estamos pensando solicitar aclaración? Y el tema, por ejemplo, vean la 11.122. La 11.122 no me está hablando, no, ojo, que no me está hablando de un financiamiento, porque los financiamientos están en otra sección. Me está hablando de documentos y cuentas por cobrar con empresas relacionadas, en este caso, saldo deudor para el contribuyente local. Aquí estamos hablando para el contribuyente que informa, en realidad debería ser, porque yo puedo tener transacciones locales en el cual los dos contribuyentes son locales. Pero vean aquí cómo esto llama la atención de decir, vamos, si yo tengo una transacción con una parte relacionada, que es que yo le vendo producto terminado, porque yo soy una manufacturera y ese producto terminado, ella lo va a distribuir,
yo puedo tener saldos de cuentas por cobrar comerciales con mi empresa relacionada. Esa transacción no se revisa en un estudio de precios porque en la medida de que las condiciones de cuenta por cobrar comercial que yo le estoy otorgando a la relacionada sean las mismas de terceros, o sea, los plazos de crédito, por ejemplo, ahí no hay análisis, ahí no hay una transacción que me genere un perjuicio fiscal, nada. En el mejor de los escenarios, simplemente ahora, para efectos de la informativa, se va a mencionar. Pero, ¿qué pasa con el tema del umbral? Eso quiere decir que si yo tengo una cuenta por cobrar por transacciones comerciales que no se analizaron en el estudio de precios de transferencia, porque simplemente son cuentas por cobrar por operaciones comerciales, también lo voy a tener que sumar en el umbral de 1000 salarios base para ayer si tengo que presentar la declaración informativa. Este confunde un poco precisamente con ese tema de umbral, ese tema de decir, bueno, pero es que la transacción con la parte vinculada que me afecta a la base imponible fue precisamente la compra o la venta. Aquí no estamos hablando de un financiamiento, porque si yo voy a sentir o voy a inducir que estas cuentas por cobrar, yo les estoy dando un plazo tremendo, voy a inferir que es un financiamiento y se va a mover a otra sección. Pero por aquí tal vez no nos queda tan claro cuál es la intención que se pretende hacer con estos documentos y cuentas por cobrar y sobre todo si esto va a contar para efectos de la materialidad de los 1000 salarios base, porque en caso de algunas empresas grandes, esto podría ser el factor que nos determine el tener que reportar o no. Entonces, eso es un menú amplio que lo van a poder ver. Vean de nuevo que hay ciertas diferencias, servicios técnicos, servicios de financiamientos, otros servicios profesionales. Vamos a tener que calzar a todos estos datos de aquí. Vean, aquí tenemos temas de arrendamiento sin opción de compra. em, eh, y vean cómo cambia aquí. Por ejemplo, en el lado del ingreso teníamos arrendamiento sin opción de compra y arrendamiento con opción de compra. Aquí en la parte me habla de arrendamiento sin opción de compra y después me menciona arrendamiento financiero. Bueno, ¿qué pasó con el arrendamiento con opción de compra cuando hacen la parte del gasto? Entonces, aquí hay algunas inconsistencias que uno tendría que decir que existen en la lista, que uno espera aclaraciones, pero vean que vamos a tener que seleccionar dentro de un menú cómo vamos a estar clasificando cada uno de estos temas. Y como bien decía Melina, bueno, cuando no podamos tener alguna clasificación que se considere bastante exacta, pues vamos a tener que revisar algún tema de otros que básicamente siempre termina siendo el cajón desastre, en donde le vamos a incluir las transacciones que no pueden ser clasificadas acá. Entonces, por ahí vamos a tener que ponerle un poquito el ojo a este tipo de clasificación. ¿Por qué es importante este tipo de operación? Que si bien lo que se espera es que uno seleccione en un tema de este menú, es que dependiendo de la transacción, así es donde se van a abrir otros menús, que es con los que en los próximos 20 minutos, tal vez 15, 20 minutos, les vamos a mostrar en detalle, que es cuáles son aquellos cuadritos cuando es una transacción de tangibles, cuáles son los cuadritos cuando es una transacción de intangibles, cuando es una transacción de financiamientos y cuando es una transacción de servicios. Vea inclusive también que aquí vamos a tener que escoger el método de precio de transferencia. Aquí no vamos a hablar de cada uno de los métodos, simplemente es importante decir em, que estos métodos ya están establecidos en la ley. Y la otra cosa que aquí nos llama la atención es la necesidad de poner el monto de la operación en colones y también el monto ajustado de la operación. Monto ajustado de la operación que se habla que debería ser el monto cumpliendo el tema del principio de plena competencia. Y aquí hay otra de las cosas que llaman la atención porque recordemos que el tema de la valoración de precio de transferencia a nivel de sus ajustes procede si y solo si yo estoy generando un perjuicio fiscal en el país. Entonces, eventualmente podrían existir transacciones que no generan perjuicio fiscal a pesar de que no estoy cumpliendo con el principio de plena competencia. Pensemos en algún momento una empresa que está obteniendo utilidades por encima de mercado. ¿Estoy cumpliendo con el principio de plena competencia? En estricto sentido, no, porque no estoy teniendo utilidad de mercado, estoy teniendo utilidad mayor. Pero yo no voy a tener ninguna transacción ajustada porque no hay nada que tenga que ajustar. Entonces, estas duditas que hay por ahí, el tema transaccional, pues también hay que consultarlas y hay que ver que nos responden. Pero aquí lo importante va a ser que dependiendo de esta tabla, vamos a tener secciones E, F, G y H que nos van a pedir más detalle. Tal vez, Meli, arranco con vos en el tema de la sección de bienes tangibles para ver un poquito qué es lo que nos espera en esta sección de bienes tangibles.
Dependiendo de los códigos de operación, según veíamos anteriormente, cuando tenemos operaciones de bienes tangibles, pues entonces nos va a pedir alguna información adicional. Cuando en la sección B se ha indicado que el método es el de análisis de la operación, es el precio comparable no controlado, nos va a solicitar estas dos casillas, que es el precio en colones y el precio comparable en colones. En el anexo 2 de este borrador de resolución nos indica que el precio se deberá determinar cuando tengamos muchas operaciones similares o muchas operaciones con el mismo bien, que el precio que vamos a tener que indicar acá es el promedio y que en el precio comparable sería cuando tenemos únicamente un comparable, pues precisamente ese precio. Cuando tenemos un rango intercuartil, lo que vamos a tener que indicar en esta casilla es la mediana de ese rango intercuartil. La casilla siguiente, donde se indica análisis global o segmentado, esta se completará cuando hayamos indicado alguna de las otras metodologías de análisis, ya sea el método del costo adicionado, el método del precio de reventa o el método del margen neto transaccional. Entonces, acá deberemos indicar si estamos utilizando para esa metodología de análisis información global de la compañía, de la parte analizada, o si estamos realizando alguna segmentación para determinar los porcentajes de utilidad, ya sea bruta o neta, específicamente de la transacción que estamos analizando. También tendremos que indicar cuando sea alguna de estas metodologías cuál es el indicador de rentabilidad que se utiliza para el análisis. Entonces acá se nos va a desplegar una lista en donde nos presenta las diferentes opciones, ya sean nuevamente para análisis de margen bruto o para análisis del margen neto. Y en caso de que haya alguna otra indicador de rentabilidad que se haya seleccionado fuera de estos, que son los que nos mencionan el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, o de estas opciones específicas que se presentan acá, pues entonces, si utilizáramos alguna otra opción, pues sí tendríamos que especificarlo en la declaración informativa. También vamos a tener que completar cuál es la fórmula de ese indicador de rentabilidad. Esa casilla pues está directamente relacionada con lo anterior, porque esa fórmula va a depender precisamente del indicador de rentabilidad que hayamos seleccionado. Entonces, esas dos casillas pues van a ir de la mano. Vamos a tener que indicar cuál es el indicador de rentabilidad que obtuvimos de la operación. Nuevamente, ya hemos mencionado arriba si ese indicador es global para toda la operación de la compañía analizada o si este indicador es segmentado. Y también un par de casillas de los bienes tangibles que llaman la atención y que finalizarían esta sección C, es que nos pregunta por la fecha de inicio de las operaciones con bienes tangibles y la fecha de finalización de las operaciones con bienes tangibles. Acá el anexo no es muy explicativo respecto a qué se espera que se mencionen estas fechas. Y que en operaciones con bienes tangibles, pues son operaciones o muy puntuales o que se realizan en el transcurso del año, pero que sí llaman la atención estas últimas casillas de la sección C. Nosotros fuera de querer asustar a nadie con esto, lo único que queremos es mostrarles de que no vamos a decir que llenar esto solos o llenar esto sin haber pasado por el tamizaje del proceso de transferencia sea imposible. Lo que sí queremos decir es que es muy difícil. Vean todo el tema de detalles. Melina ya nos ha explicado un montón de detalles del tema de la parte de los tangibles y ahora yo me voy a referir un poquito a la parte de los intangibles. Nosotros vamos a tener que seleccionar cuál es el tipo de intangible y poderlo identificar. Bueno, aquí vamos a tener una marca, una patente, un know-how. Aquí tal vez algunos temas que hay que revisar con la administración es que un hardware no es un intangible y luego de ahí un royalty es lo que yo pago por una marca, no, el royalty no es un intangible per se. Son de las cosas que hay que aclarar por ahí. Pero entonces voy a tener que generar eso, voy a tener que ver, bueno, cuál es el criterio de la regalía, cómo fue que yo decidí cobrar eso, un porcentaje fijo, es un monto variable, hay otro criterio. Vean cómo la cantidad de cosas que tengo, es un porcentaje, es un monto fijo. De nuevo, ¿cuándo fue la fecha de inicio de uso intangible? ¿Cuándo fue la última vez que lo utilicé? Em, Vean la cantidad de información que esta declaración informativa me va a pedir. Entonces, de nuevo, fuera nosotros tratar de asustar a nadie, lo que sí tenemos que decir es, por eso es que estamos siendo tan insistentes en esta charla, decir, señores, arranquemos a prepararnos ya, porque esto se las trae y esto hay que hacerlo. Continuando con la siguiente sección,
tenemos un tema de operaciones financieras que han sido una falencia tradicional, al menos de la experiencia que nosotros tenemos en muchos de los contribuyentes costarricenses. Nosotros nos prestamos plata entre empresas relacionadas como si prestarse plata fuera prestarnos e intercambiarnos las medias. O sea, simplemente mandamos plata, venimos de vuelta y vean el nivel de detalle que ahora me va a pedir el lado de operaciones financieras cuando estemos clasificados una transacción como financiera. Bueno, ¿cuánto fue el monto original del préstamo? ¿Cuándo fue que ese préstamo arrancó? ¿Cuándo fue ese préstamo finalizó? ¿Cuánto fue el plazo en meses? ¿Fue en colones? ¿Fue en dólares? ¿Hubo garantía? ¿No hubo garantía? ¿Cuál fue la tasa de interés que yo le definí? ¿Es una tasa de interés fija? ¿Es una tasa de interés variable? Vean inclusive esto que está aquí abajo, que yo voy a tener que declarar inclusive si yo tengo un financiamiento que no devengó tasa de interés. Y si bien es cierto, a menos de que exista perjuicio fiscal, yo no debería estar nervioso porque una transacción no devengó intereses, cuidado. Cuidado porque recordemos que ahora en Costa Rica sí existen distintos regímenes de renta dependiendo del tipo de actividad. Recordemos que existe la renta ordinaria versus, por ejemplo, las rentas del capital mobiliario. Y entonces el hecho de cobrar o no cobrar interés, pues me podría generar algún tipo de afectación fiscal dependiendo del tipo de régimen en el que estoy. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés de referencia si tengo una tasa variable? ¿Qué otro tipo de tasa usé? Si llevo un spread, si es una tasa de interés fija, ¿cuál es? ¿Pagué o no pagué comisiones por esto? ¿Cuánto fue el saldo de ese financiamiento al inicio en el periodo en colones y al cierre en periodo en colones? Y muy importante, que es otra cosa que es tremendamente curiosa, que aquí creo que esto trasciende no solo el tema de precio de transferencia, sino también en una futura fiscalización, la explicación que yo quiera dar precisamente para un tema de gasto deducible es para qué utilicé este financiamiento. ¿Fue capital de trabajo? ¿Fue para el pago de deudas? ¿Para qué lo utilicé? Esta casilla a hoy es cerrada, no me permite escoger opciones, más allá de que en la redacción hay algunos ejemplos, pero vean cómo la única manera de poder completar esto de manera satisfactoria es si yo he formalizado correctamente los préstamos. Ya no se va a poder, porque va a ser tremendamente complejo, si es así, el andar bailando platas de lado a lado sin tener las formalidades de un préstamo, porque si no, vean lo difícil que va a ser informar todo esto. Aquellas cuentas por cobrar y cuentas por pagar entrevinculadas en que simplemente van acumulando saldos y se van pasando platas y que no tienen determinado nada, va a ser sumamente difícil poder completar en eso declaración informativa si yo no tengo las formalidades adecuadas de una operación financiera. Entonces es muy importante que lo tengan eso en cuenta porque ya aquí sí se viene, digamos, la parte importante propiamente a llenar. Y Meli, tal vez si nos puedes ayudar con la última sección, que es la operación de prestación de servicios, que también es tremendamente común en nuestros clientes, no solamente cuando tengo ingreso por prestadores de servicios, sino también cuando recibo, en todo lo que nos correspondería llenar en esa sección. Correcto, finalmente en la sección F, todos los códigos de tipos de operación que están relacionados con la prestación de servicios, ya sean servicios administrativos, gerenciales, técnicos, etcétera, nos va a pedir esta información. Algo que tal vez llama la atención acá es que parece ser que la declaración asume que estos servicios van a ser analizados a través de metodologías de márgenes, porque nos pregunta de una vez si es un análisis global o segmentado, nuevamente, como veíamos anteriormente. Nos pregunta también cuál es el indicador de rentabilidad que estamos utilizando para el análisis de estos servicios y no hace ninguna referencia, ninguna pregunta a la cuestión de si hay algún análisis del precio comparable no controlado en donde sea una comparación precio versus precio. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, los veíamos también hace un rato para el tema de los servicios tangibles, que nos va a preguntar también cuál es el indicador, cuál es la fórmula que estamos utilizando y cuál es el resultado. Entonces, vean que para los diferentes tipos de transacciones va a ser muy importante haber definido cuál es el análisis. Aunque no nos esté preguntando
precisamente por el resultado, por el rango intercuartil, no nos está preguntando la declaración, tampoco por cuáles son los comparables seleccionados, sino nos está pidiendo cuál es la metodología, nos está pidiendo cuál es el resultado propio que estamos obteniendo y en cuanto a metodología nos está haciendo preguntas específicas. Muy bien, si una vez que se ha seleccionado la metodología, ¿cuál es el indicador de rentabilidad que se está considerando? ¿Cuál es la fórmula de ese indicador? ¿Qué resultados se está obteniendo? Entonces, todos estos son detalles que nos va a pedir la declaración informativa. También en el caso de comisiones, nos va a preguntar cuál es el criterio de la comisión y nos va a pedir que completemos información al respecto cuando hayamos seleccionado específicamente algunos de los códigos de este tipo de operación que están asociados a comisiones. Vean el nivel de detalle, que es tal vez el mensaje de cierre que queremos llevarles ahorita. Vean el nivel de detalle, vean la cantidad de información, vean lo que hay que agregar, la parte de selección que tenemos que cumplir aquí. Y cada uno de estos detalles que hemos visto ahorita están sin lugar a dudas en función del tipo de transacción y cómo debemos cumplir con eso. Entonces, no es gratuito, no queremos asustar a nadie diciendo que esto va a ser tremendamente complicado, de que va a ser imposible llenar. No, mucha de la información que estamos viendo aquí ya la contiene el estudio de precios de transferencia que estamos haciendo. Aquí el tema es que vamos a tener que amarrarnos un poquito las mangas, vamos a tener algunas situaciones que están ocurriendo con esta declaración informativa, algunos datos que tal vez para el estudio como tal no estábamos solicitando y, ¿cómo se llama? Y por tanto, vamos a tener que incluirlos ahora en el estudio de precios, vamos a tener que volver a revisar ciertos resultados para asegurarnos que todo está ahí y sobre todo el acompañarse de una forma oportuna, sobre todo, y también de calidad va a ser importante para no llevarnos algún tipo de sorpresa, porque aquí sí ya van a haber datos que la administración tributaria a nivel de pedo de transferencia va a tener para nosotros que debemos cumplir. Tal vez para dar un poco de espacio, porque me imagino que van a haber algunas preguntas en el chat. Esto era un poquito lo que queríamos mostrarles hoy, una pincelada en realidad de los contenidos de la declaración informativa, una pincelada del nivel de detalle. En nuestro evento presencial vamos a ir un poquito más a fondo de esto, ya viendo cómo van avanzando los días de consultas y demás, pero la idea hoy es que se llevaran una idea de complejidades, una idea de cumplimientos y sobre todo que se lleven, que es lo más importante de aquí, la necesidad de comenzar a trabajar. Evidentemente, el equipo de Grant Thornton está a su disposición para colaborarles en lo que ustedes consideren que podamos colaborarles y siempre haciendo la advertencia que entre más pronto arranquemos, pues mejor. Esto era un poquito lo que teníamos para hoy y dejo la sección de preguntas. Gracias, Alonso y Melina, por la presentación del día de hoy. Vamos con las preguntas rápidamente para poder abarcar la mayoría. Dice Jesús, buenos días. ¿Cómo podemos identificar un buen estudio de precios de transferencia o se puede realizar una revisión con otro experto de precios de transferencia el estudio entregado? Bueno, vamos a ver. Un buen estudio de precios de transferencia es como un poquito subjetivo de que alguien puede creer que es un buen o un mal estudio. Yo lo que creo es, en mi experiencia, es que los estudios de precios de transferencia son voluminosos. Los estudios de precios de transferencia tienen que cumplir con una serie de requisitos que solicita la administración tributaria en su contenido. Entonces, por ejemplo, cuando usted se encuentra un estudio de precios de transferencia que es de 15 a 20 hojas, ya te hace dudar de que si yo estoy cumpliendo con todo en un estudio tan escueto. Yo conozco estudios de precio de transferencia de los que hacemos nosotros y también conozco estudios de precio de transferencia de colegas en el mercado y entonces uno inicialmente los ve de 60, 70, 80 páginas. Usted dice, ok, sí, aquí sí deberían dar todo el contenido. Entonces, si bien es cierto, un tema de volumen no es equivalente a un tema de calidad, inicialmente un tema de volumen me da dando la idea, bueno, pareciera que aquí estoy metiendo todo lo que tengo que cumplir.
Ahora, un proceso de chequeo de un estudio ya hecho también se puede hacer. Eso es poco común que a uno lo contraten para revisar el estudio que alguien más hizo, a ver si da una opinión favorable. No, es muy, muy poco común. Pero bueno, tal vez lo importante es al momento de cotizar o al momento de tener reuniones, poder medir cuál es la experiencia del consultor, cuánto tiempo tiene en el mercado. eh, no me puedo expresar de nadie en general, pero digamos, de la firma, por ejemplo, en la que estamos aquí de Grant Thornton, es un equipo de peso de transferencia que tiene muchísimos años en el mercado y tiene muchísima experiencia, no solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, haciendo estudios. Entonces, esas experiencias también cuentan. Entonces, no es tan fácil con solo volverlo a ver y decir que está mal hecho o bien hecho, sino que hay que revisar sus temas para estar seguros de que contamos con un estudio de peso de transferencia bueno y también que me permita cumplir con la informativa. Tal vez para agregar una referencia importante es que la DGT 49 de 2019 es la resolución donde está el detalle de los contenidos que solicita la Administración Tributaria de los informes. Entonces, tal vez un buen primer paso es revisar esa resolución para que podamos comprobar que efectivamente todo lo que nos está pidiendo la Administración Tributaria esté contenido en nuestro informe de precios de transferencia. Y al menos estemos seguros de que cumplimos con eso. También muy importante es entender e involucrarnos con nuestro consultor de precios de transferencia, entender todo el proceso, todas las metodologías que está aplicando, hacer todas las consultas para que tengamos bien claro ese informe y entonces estar seguros de que tanto con el consultor como nosotros estamos de acuerdo en que la selección de los comparables fue la mejor, en que la selección de las metodologías de acuerdo con las características de cada una de las transacciones, fue la mejor que se puede hacer. Gracias, Melina y Alonso, por la respuesta. Dice Gilberto, ¿las transacciones con vinculadas que se consideran son del exterior o también a nivel local? Ambos. Ambos, la norma costarricense me pide no solo para la declaración informativa, sino también para el estudio de transferencia que se revisen tanto transacciones con vinculadas locales como al exterior. Gracias, Alonso. Dice Jocelyn, buenos días. ¿Se deben indicar todas las actividades de las vinculadas o la actividad principal? Ambas. El anexo número 2 de la borrador de la declaración nos indica que se debe indicar tanto la actividad como principal como secundaria de las compañías vinculadas. Ahora, eso es una respuesta muy local, si quisiéramos decirlo de alguna forma. Pues aquí tengo un 140 que dice, bueno, actividad principal y actividad secundaria. Parte de las discusiones que teníamos el otro día con el equipo de transferencia, bueno, no necesariamente eso va a estar de esa manera en otras jurisdicciones, y entonces podría ser que lo único que tengamos que informar de empresas de afuera sea su actividad principal, porque de nuevo, esta descripción de principal y secundaria es bastante local, que no necesariamente va a estar en línea con lo que ocurra de contribuyentes afuera. Gracias, Alonso y Melina. Dice Marbet, ¿se conoce la información que se debe incluir en la declaración? Ya Alonso y Melina plantearon un ejemplo, pero no sé si se conoce a totalidad la información que se debe incluir en la declaración. Sí, de momento este ejemplo que veíamos es toda la información que nos está pidiendo la declaración informativa. Es todo el detalle que vamos a tener que incluir. Nuevamente, como es un borrador que está sujeto a consulta pública, pues puede estar sujeto a cambios, podríamos tener algunas modificaciones, aunque creemos o consideramos que en su contenido no va a variar muchísimo hasta su publicación ya en versión definitiva. Gracias, Melina. Dice otras consultas para ir finalizando. Dice una consulta. El estudio de precios de transferencia es insumo de esta declaración. Este estudio, ¿por quién debe ser firmado? ¿O solo por el representante legal o un profesional colegiado, por ejemplo? Esa es una, esa es una pregunta muy interesante. No es la primera vez que me la hacen y voy a tratar de responderla con toda la neutralidad posible. Vamos a ver, en Costa Rica un estudio de transferencia lo puede hacer quien sepa hacerlo. No hay ninguna profesión, no hay ningún colegio profesional que pueda reclamar la autoría o el derecho de hacerse el autor del estudio de precios. Tanto así que en el mercado hay firmas consultoras contables que lo hacen, firmas consultoras en general que lo hacen,
firmas de abogados, consultores tributarios que también lo hacen. O sea, en la medida de que vos sepas hacer el estudio y cumplas con todos los requerimientos, lo puedes hacer. Inclusive, si bien es cierto, lo normal es que la mayoría de empresas contraten un consultor para que les asista, hay algunas empresas que por su volumen y también por su especialización tienen un departamento interno de transferencia que automáticamente hacen ellos a lo interno el estudio. Entonces, digamos, no hay ninguna profesión en específico y por tanto ninguna firma colegiada en específico que sea la que tenga que hacer el estudio. El estudio es un estudio que se puede preparar al interno de la empresa o se puede preparar por parte de un consultor, que ese consultor puede ser cualquiera, en la medida de que sepa hacer el estudio y sepa cumplir con los requisitos que se pide, tanto en la norma local como en las directrices en materia de transferencia, que suele ser la materia de referencia en la que utilizan los consultores de precio de transferencia. Aquí tal vez lo importante es recalcar y sugerir a toda la gente siempre revisar el nivel de experiencia y de valor en el mercado que tiene el consultor que se va a contratar para hacer el estudio de precio de transferencia. Gracias, Alonso. Vamos a finalizar la parte de preguntas con esta consulta y comentario de Eduardo Quesada Araya. Dice, siendo sinceros, acá lo mejor es contratar un especialista en este tema. Me explico, las empresas, algunas, no podrán sacar a un colaborador para hacer este estudio. Se necesita conocimiento para hacerlo bien. Es algo complejo. ¿Consideran que esto es cierto? Y nos dice Eduardo Quesada. Gracias. Sí, vamos a ver. Cada entidad tiene que revisar, como todo, no solo en el tema de precio de transferencia, cuáles son los recursos con los que cuenta. Hay empresas que, por ejemplo, subcontratan su labor de auditoría interna porque no tienen una persona o alguien de auditoría interno, etcétera, etcétera. El tema de precio de transferencia tiene un tema cierto de complejidad y también de dedicación. Entonces, inclusive también tiene algunos momentos, uno podría decir, tiene algún cierto tema de objetividad, que es que también un tercero esté revisando tus transacciones para dar la opinión que él ve sobre las mismas. Entonces, sí, la mayoría de las entidades no tienen un experto de peso de transferencia, no tienen alguien que tengan que sacar de la versión para hacer esto. em, y eventualmente lo que puedan es colaborar con algunos temas de llenado de estas declaraciones en la parte mecánica, o sea, de llenarlo, más allá de criterio para poder definir algún concepto que se meta por ahí. Entonces, sí, es recomendable que si no existe el expertise comprobado en interno de las compañías, mejor no arriesgarse con esto, especialmente ahora que va a venir una declaración con información que yo estoy, como cualquier otra declaración, dándole a la administración tributaria bajo cierto requisito legal para que precisamente entren y se presente de la mejor manera. Entonces, sí, es muy probable que en la mayoría de los casos lo más lógico o lo más recomendable al no tener el recurso interno es requerir un recurso externo, perdón, que les asista en el llenado de esta declaración, en la determinación de esta declaración, pero sobre todo el estudio de precios, porque de nuevo, si no tenemos el estudio de precios, que ya debíamos haberlo tenido desde hace muchísimos años, ya deberíamos entender de cómo funciona. Si nos hemos atrasado en ese proceso de reconocer que teníamos que tener ese cumplimiento de estudio de precios de hace ya bastante tiempo, esta declaración informativa se va a ver un poquito más aterradora. Si llevamos ya cierto tiempo de cumplir con el requisito de precio de transferencia, puede que hayan algunas cosas que vamos a mejorar, pero entre más rápido arranquemos, mejor, porque sin ese arranque sería muy complicado. Gracias, Alonso. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores. Recordarles a toda la gente que está conectada que vamos a realizar un desayuno ejecutivo con respecto a este tema. Les voy a dejar el correo, que es el correo de inscripciones@cr.gt.com en el chat a las personas que quieran más información. Todavía nos falta pues definir nada más la fecha y obviamente ciertos detalles, pero lo vamos a realizar en el mes de marzo. Entonces les voy a dejar el correo y las personas que quieran información sobre el tema, nada más que nos indiquen que están interesados en el desayuno ejecutivo de precios de transferencia. Ahora vamos a ir con el tema del saludo, el mensaje de cierre, perdón, por parte de ambos expositores, empezando con Melina Segura, gerente de precios de transferencia de Gran Torto. Adelante, Melina.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que esto haya ayudado a aclarar sus dudas y las consultas que tengan al respecto. Por favor, cualquier consulta adicional que tengan, no duden en contactarnos. Estamos aquí para ayudarles. Gracias, Melina. Ahora escuchamos a Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton. Adelante, Alonso. De nuevo, lejos de querer asustar, pues ahora sí, venimos corriendo por la colina como Pedrito diciendo ahí viene el lobo, y ahora sí es cierto, ahora ya podemos asomarnos como pueblo a la colina y ver dónde sí viene el lobo hacia nosotros. Eh, Estamos a las órdenes para ayudarles y asesorarlos en lo que ustedes consideren que podemos ayudarles en un proceso como este, que va a ser importante iniciarlo lo antes posible. Recordemos que si a hoy tenemos más o menos parámetros de cumplimiento hasta no saber fecha exacta y bombos y platillos de TribuCR, tenemos un poco de incertidumbre de plazos reales de cumplimiento. Entonces, lo mejor es arrancar de inmediato. Lo mejor es asesorarse de inmediato y para eso una firma como nosotros está a su entera disposición. En el material se van a compartir los contactos tanto de Melina como de este servidor. Siéntase en plena confianza de contactarnos, de llamarnos, de buscar a la firma, de buscar a cualquier colaborador con los que ustedes hayan tenido relación de negocios en Grant Thornton y decir, miren, necesitamos ayuda con el tema de precios de transferencia. Tenemos un equipo especializado en este tema, amplio, con muchísimos años de experiencia en el ámbito local y en el ámbito internacional, que estamos listos para servirles. Reiterarles que pronto vamos a venir el anuncio de esta misma sección de una materia presencial, donde ahí sí creo que a veces inclusive es más fácil para el tema de preguntas y podemos seguir atendiendo cosas y nos encontramos para servirles y ojalá que se vayan a sus escritorios lastimosamente con un pendiente, con un tema nuevo que abarcar, pero bueno, es mejor estar claro que esto hay que hacerlo y no llevarnos una sorpresa. Muchísimas gracias por la atención de hoy. Gracias, Alonso. Nada más para finalizar nuestro espacio del día de hoy, recordarles el tema del próximo webinar que tendremos el otro jueves. Los nuevos colaboradores, descubre el poder de los bots en la automatización de procesos. Esto a cargo de Alexander Granado, socio de VPS de Grant Thornton, y Luis Montero, consultor de Grant Thornton. Recuerden nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar y ahí van a tener información del desayuno ejecutivo. Les dejé el correo de información. Nada más nos enviaron un correo de inscripciones @cr.gt.com para el tema del desayuno ejecutivo. Nos dicen que están interesados en el desayuno de precios de transferencia y ahí les vamos a mandar la información y darles la fecha ya exacta en que lo vamos a realizar. En nuestras redes sociales van a encontrar toda esa información y en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar para repasar esta y todas las charlas que realizamos semana a semana. También se pueden suscribir a nuestro canal para tener toda la información. Y Café Grant Thornton, nuestro podcast en Spotify. De hecho, vamos a tener en el capítulo 102 a Alonso y a Melina con el tema de precios de transferencia. Ya tienen 101 episodios publicados. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.